Estimados participantes, continuando con el desarrollo de nuestro tercer y último día de congreso, tenemos la presencia del doctor Juan David Escobar Espinosa, quien nos va a compartir el tema de arritmias cardíacas. Quisiera que él se pueda presentar, pero sin antes mencionar un resumen breve de su currículum de vida, ¿no? Él es un médico cirujano especialista en anestesiología, reanimación, especialistas en epidemiología y actualmente es anestesiólogo del Hospital de San José y la Clínica Universidad de La Sabana, médico de la UCI obstétrica, es clínica de EUSalud. Tiene experiencia de más de 10 años como instructor, director general de prevención y manejo de urgencias PMU Colombia. También es instructor para los cursos de soporte vital de la Asociación Americana del Corazón, AHA. También él es instructor de Emergency Care and Safety Institute, ECSI, de American Academy of Orthopedic Surgeon, AAOS. También él es instructor, director médico de la National Association of Emergency Medical Technicians para los cursos de soporte vital de trauma prehospitalario. Y también es soporte vital médico avanzado de la AMLS y control de sangrados de herida de Vico. Doctor, le damos la bienvenida a este espacio que usted nos pueda compartir con lo que usted tiene preparado con nosotros, ¿no? Le doy parte, doctor. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Ya es el segundo año que los acompaño y pues realmente muy agradecido. Esta vez los estoy acompañando con dos temas, un tema que es enfoque sistemático de las arritmias y después vamos con un tema eh, que está muy de la mano del tema anterior y tiene que ver con el enfoque clínico del paciente en choque. Entonces, me confirman, yo por acá ando en una UCI simulada estoy dentro del hospital, entonces es posible que tenga un poquito de mala señal, pero me confirman si me están escuchando bien. Sí, doctor, te escuchamos bien claro. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Este paciente, y yo quisiera que en el chat fueran escribiendo posibles diagnósticos y si alguien se atreve a dar algún posible tratamiento con la poca información que pueda haber ahí en el monitor. Esta es la información que tenemos. Les voy a dejar el audio. De nuevo lo voy a poner. Entonces, este es del tipo de cosas que nos podemos encontrar en cualquier escenario. Y yo no estoy hablando de las unidades de cuidado intensivo, aunque esto pasó en una unidad de cuidado intensivo obstétrica, esto lo podemos encontrar en una ambulancia, lo podemos encontrar en una sala de urgencias, en una sala de reanimación, en piso de hospitalización general, en salas de cirugía y obviamente en cuidado intensivo. Y eso es a lo que nos tenemos que ver enfrentados cuando estamos hablando de una arritmia y es, venga, ¿qué es eso que estoy viendo? Y además no solo qué es lo que estoy viendo, sino cómo lo vamos a manejar. Y tal vez clásicamente nos complicaron las arritmias y nos dijeron esto es un tema muy grande, es un tema muy complejo, hay un montón de ritmos, toca diagnosticarlos y a medida del tiempo lo hemos ido simplificando un poco porque a la larga no necesitamos dar un diagnóstico preciso, no en todos los ritmos, sino que necesitamos saber qué es lo más posible de lo que estoy viendo y manejar la urgencia y después de controlar la urgencia podríamos dar un tratamiento definitivo. Entonces, vamos a empezar de hablar de unos pasos. Esto es un enfoque sistemático. Eso quiere decir que no es un diagnóstico definitivo. Lo que estoy planteando en este escenario es el escenario de urgencia, donde yo tengo que definir, porque si no mi paciente me va a colapsar y posiblemente entra en paro si yo no lo manejo de una forma adecuada. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si ese ritmo es rápido o si ese ritmo es lento. Si el ritmo es rápido, nos vamos a hacer unas preguntas enfocadas al QRS. Si el ritmo es lento, vamos a hacernos unas preguntas enfocadas a las PES. Vamos a evaluar si mi paciente está estable o inestable y según esa evaluación vamos a actuar.
Si el paciente está estable, vamos a hacer terapia farmacológica y si mi paciente está inestable, vamos a hacer terapia eléctrica. En el 99% de los casos hay un caso particular de pacientes inestables en el que podríamos considerar una terapia farmacológica. Y después de eso, obviamente, vamos a hacer la vigilancia clínica. ¿Cómo vamos a hacer la vigilancia clínica? Desde el ingreso se llama valoración primaria. Es lo que tenemos que hacer con todos nuestros pacientes críticamente enfermos, hacer una evaluación de la A, de la B, de la C, de la D. Y recuerden que esta evaluación no es solo evalúe y corrige, sino reevalúe y reevalúe qué fue lo que hizo durante esas intervenciones y qué cambios necesitamos hacer permanentemente. Recuerden que los pacientes críticos no son solo de actuar y ya me alejo, ya hice lo que tenía que hacer, sino que tenemos que estar actuando, reevaluando, actuando, reevaluando, actuando, reevaluando. Y eso lo hacemos con la valoración primaria inicialmente. Entonces, la primera pregunta, identifique, ¿esa frecuencia cardíaca es rápida o lenta? Hablamos por definiciones que las frecuencias lentas son por debajo de 60 latidos por minuto y las frecuencias rápidas son por encima de 100 latidos por minuto, pero sí, pero no. Entonces, realmente los pacientes con bradicardia son usualmente inestables o sintomáticos con frecuencias cardíacas por debajo de 50, pero es muy importante definir la causa. Yo hace poco le di anestesia a un deportista muy importante y por el hecho de ser deportista durante la anestesia tenía 38 latidos por minuto y esa frecuencia no lo inestabilizaba y la causa es que ese paciente es deportista y no por eso yo tengo que meterme y manejarlo y subirle la frecuencia cardíaca porque era una bradicardia que era esperable para ese paciente, era esperable por ser deportista y además no lo estaba inestabilizando, entonces podríamos estar con toda la confianza con esa frecuencia cardíaca. Y por encima de 100, sí, pero igual, vigilemos la causa y usualmente suelen ser sintomáticas o inestabilizantes por encima de 150. A esto le tenemos que sumar otro parámetro y es que tenemos una frecuencia cardíaca máxima para la edad, que es esta fórmula que encontramos acá, que es 220 menos la edad. ¿Y esto porque es importante? Y es muy importante porque es distinto recibir un paciente de 20 años con 180 de frecuencia cardíaca que posiblemente tiene algo de palpitaciones pero no está inestable a recibir un paciente con 80 años con 180 de frecuencia cardíaca que solamente con ese parámetro ya sabemos que ese paciente está muy grave y que tenemos que ponerle cuidado. Entonces recuerden esa fórmula 220 menos la edad. Vamos a empezar con las bradicardias. Mi paciente tiene un complejo QRS y medí la frecuencia cardíaca y definí que ese ritmo es un ritmo lento. Ahora tenemos que saber de todos esos ritmos lentos cuál es el ritmo real que estamos evaluando para poderle dar un manejo. Entonces nos vamos a hacer unas preguntas y esas preguntas son las preguntas de la P. ¿Qué tiene que ver la P? Pues es la P del electrocardiograma, el PQRST. Lo que vamos a hacer es empezar a evaluar las P's y de aquí vamos a sacar todas las arritmias bradicárdicas esperables. La primera pregunta es si la P está presente. La segunda pregunta es si todas las P's tienen QRS. La tercera, si todos los QRS tienen P's. Con estas dos preguntas cabe recalcar que no es lo mismo. Uno puede tener P's sin QRS y puede tener QRS sin P's y no es lo mismo. El enfoque es distinto, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos PRs variables y entonces vamos a ver si la distancia del PR varía o es estable y si los RRs son regulares y con esto vamos a evaluar qué tipo de ritmo es. Entonces vamos a empezar con unos ritmos lentos. Acá tenemos un ritmo lento de lo que les estaba contando. Frecuencias de 32, 33, una tensión de 98, 67, saturando 99%. Este paciente claramente está bradicárdico, este paciente es una bradicardia sinusal, pero no tiene ningún signo de inestabilidad. El paciente está consciente, en este momento no está ventilado, está saturando muy bien con oxígeno por cánula porque estaba con algo de sedación y tenemos unos QRS con todas las características normales. Lo único es que el paciente está bradicárdico, pero es por su condición fisiológica de deportista. Entonces, todas las P's tienen PRS, todos los complejos tienen P.
Si es eso, vamos a hablar de un ritmo sinusal. Después de eso, vamos a ver si todas las P's tienen QRS. Entonces, si todas las P's tienen QRS, vamos a hablar que puede ser una bradicardia sinusal o un bloqueo AB de primer grado. Pero si encontramos P's que no conducen, P's solas durante todo el trazado electrocardiográfico o en el visoscopio, tenemos que pensar en otra cosa. Y es que si hay P's que no conducen, tenemos que pensar que es un bloqueo de segundo grado o que es un bloqueo de tercer grado. Obviamente, dentro de los de segundo grado tenemos que definir si es un MOVITS 1 y un MOVITS 2, pero eso lo veremos más adelante con otras de las preguntas. Entonces, acá tenemos arriba un ritmo sinusal normal, tenemos P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, todas las P's tienen QRS, es un ritmo sinusal normal. Bloqueo de primer grado, PQRS, 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 todas las P's tienen QRS, ya vamos a ver sobre el PR, pero esto es un ritmo que tiene todas las P's QRS. Segundo grado MOVITS 1, PQRS, 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 tenemos una P que no conduce, luego volvemos a tener PQRS. Segundo grado MOVITS 2, PQRS, 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 P que no conduce, una PQRS. Y tercer grado PQRS, una P que no conduce, no volvemos a tener P, aquí al parecer hay otra P, aquí al parecer hay otra P, no nos queda muy claro. Pero entonces, ¿qué es el primer mensaje? Si todas las P's tienen QRS, descartamos bloqueo de segundo grado y bloqueo de tercer grado. ¿Listo? Y nos quedamos solamente con bloqueo de primer grado y un ritmo sinusal con una bradicardia sinusal. Eso lo tenemos que empezar a descartar. Tercera pregunta. ¿Todos los QRS tienen P's? Empezamos a evaluar. Si todos los QRS tienen P's, fijo, es un bloqueo de segundo grado que puede ser un MOVITS 1 o un MOVITS 2. Si hay QRS que no tienen P's, puede ser un bloqueo de tercer grado o podría ser una extrasístole ventricular que ya la vamos a evaluar. De nuevo, las mismas imágenes, ya sabemos que todas estas de arriba tienen P's y QRS, ahora vamos a evaluar al revés. QRSP, si lo tiene QRSP, si lo tiene QRSP, si lo tiene QRSP, QRSP, QRSP. Eso quiere decir que esta no es ni un bloqueo de segundo grado ni de tercer grado. Empezamos a descartar. Vamos con esta. QRSP, 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 QRSP. Eso quiere decir que esta no es un bloqueo de segundo grado. Lo descartamos. Vamos con esta. QRSP, 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 pero recuerden que esta tenía una P que no conduce. Entonces, aquí ya empezamos a pensar cosas. Tenemos una P que no conduce, pero todas las QRS tienen P's. Eso quiere decir que si nos volvemos al icono anterior, esa casi que seguro es un segundo grado. ¿Listo? Vamos acá. QRSP, 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 lo mismo. Esto es un segundo grado porque todas las QRS tienen P's, pero tenemos una P que no conduce. Nos vamos por el otro lado, QRS, no me queda claro si hasta la P del QRS está muy lejos. QRSP, QRS está así fijo, no es una P de ese QRS, está seguro, es un tercer grado. Entonces ya sabemos que P's sin QRS y QRS sin P's, lo más probable es que tengamos un bloqueo AB de tercer grado. Empezamos a evaluar las PRs. Esas PRs son variables. Realmente esta pregunta es para esos que estamos sospechando de bloqueo de segundo grado. Entonces, yo ya hice mi PQRS, PQRS y los QRS, PES, QRS, PES y tengo un grupo de bradicardias que todos los QRS tienen PES, pero encuentro PES que no conducen, PES solas. Eso quiere decir que tienen unas PES que no tienen QRS. Lo que tengo que definir es si es un MOVITS 1 o si es un MOVITS 2. En ese caso, lo que vamos a evaluar son las PRs variables. Entonces, tenemos P, QRSP, 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 QRSP que no conduce. Al revés, QRSP, 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 QRSP. Tenemos una P que no conduce, pero todos los QRS tienen P's. Lo mismo pasa abajo. PQRS, 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 P y al revés, QRSP, QRSP, QRSP. Tenemos exactamente el mismo escenario.
Tenemos PES que no conducen, pero todos los QRS tienen PES. Fijo es un segundo grado, es un bloqueo AB de segundo grado, pero tenemos que definir si es un MOVITS 1 o es un MOVITS 2. Entonces empezamos a evaluar los PRs. PR corto, PR un poquito más largo, PR un poquito más largo, PR un poquito más largo, PES que no conducen. Por el otro lado está PR largo, pero con la misma distancia del anterior, PR largo con la misma distancia del anterior y una P que no conduce. Por lo tanto, recuerden que el bloqueo de segundo grado MOVITS 1 es el mismo fenómeno de Wenckebach, donde las PR se van alejando hasta que hay una P que no conducen y el RR se va cortando hasta que tengo la extrasístole auricular, que no es una extrasístole, tengo una sístole auricular que no conduce y hay una pausa compensatoria. Entonces, con esa pregunta ya definimos que el bloqueo de segundo grado MOVITS 1 tiene una PR que no es constante y el bloqueo de segundo grado MOVITS 2 tiene una PR que es constante con PES que no conducen. Fenómeno de Wenckebach y bloqueo de segundo grado MOVITS 2. Y la última pregunta, ¿el RR es regular? Si la pregunta es sí, fijo, vamos a estar en una bradicardia sinusal o en un bloqueo AB de primer grado o en un bloqueo AB de tercer grado. Si el RR es irregular, vamos a estar en un MOVITS 1 o en un MOVITS 2 del grupo de los bloqueos de segundo grado. Y acá los tenemos. Lo tenemos acá. Ritmo sinusal normal o bradicardia sinusal, bloqueo de primer grado. La distancia RR es regular, distancia RR es regular. Pero miren este MOVITS 2. R, 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 pausa compensatoria y luego arrancamos. Y este otro, R, 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 pausa compensatoria y luego arrancamos. Eso quiere decir que estos dos no tienen un RR regular. Y el último, R, 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 las distancias entre esos RR son regulares. Por lo tanto, cuando tenemos RRs que no son regulares, nos metemos dentro de un segundo grado, un bloqueo AB de segundo grado. Y si la tenemos regulares, puede ser una bradicardia sinusal, un bloqueo de primer grado o un bloqueo de tercer grado. Ahora, ¿cómo los vamos a manejar? Después de haber definido esto, los vamos a agrupar en dos. Un primer grupo donde tenemos un ritmo sinusal, bradicardia sinusal. Tenemos un AB de primer grado y un AB de segundo grado MOVITS 1. Y por el otro lado vamos a tener una B de segundo grado MOVITS 2 y una B de tercer grado en el segundo grupo. Y según este grupo los vamos a empezar a manejar. Por el lado del primer grupo, donde vamos a tener la bradicardia sinusal, el bloqueo AB es de primer grado, el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, el manejo inicial es atropina. Manejo inicial es atropina. Dosis de la atropina, la dosis por peso de la atropina es de 0,01 miligramos por kilo. ¿Qué quiere decir? Mi paciente pesa 70 kilos, le pongo 0,7 miligramos. Pesa 80 kilos, pues le pongo 0,8 miligramos. Pero en el contexto de las guías de reanimación, no lo simplifican y nos dicen póngale 1 miligramo a todos los pacientes. Pongámosle 1 miligramo a todos los pacientes cada 3 a 5 minutos. ¿Listo? Eso es como la forma simple de dosificar la atropina. Ahora, nos dicen que una dosis máxima de 3 miligramos, lo cual es cierto, pero tiene una excepción. Y esa excepción son las intoxicaciones con órganos fosforados que están cursando con bradicardia, cialorrea y todo ese contexto del toxíndrome que causa los órganos fosforados, que recuerden que es un muscarínico que puede dividirse entre nicotínico y muscarínico, pero hay uno de estos toxíndromes que es bradicardizante y hay otro que es taquicardizante y hace todo lo contrario. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el toxíndrome al cual me estoy enfocando y en el caso de que sea un órgano fosforado asociado a bradicardia y cialorrea, pues vamos a empezar a usar atropina. ¿Qué tanta atropina? La que sea necesaria. ¿Listo? Entonces en ese no vamos a tener el límite de los 3 miligramos. Por el otro lado, tenemos un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 y un bloqueo AB de tercer grado. En esos nos vamos a saltar el paso de la atropina, no lo vamos a usar y vamos a empezar con dosis de adrenalina y o dopamina y o marcapasos transcutáneo o transvenoso si tenemos la disponibilidad y el entrenamiento para usar un transvenoso. ¿Por qué digo y o? Antes nos decían use adrenalina o use dopamina o use marcapasos.
Ahora las guías nos dicen pueden juntarlas, adrenalina con marcapasos, dopamina con marcapasos, dependiendo del contexto en el que estemos manejando el paciente y si ese paciente puede ser respondedor o no respondedor a el manejo cronotrópico positivo o si la captura puede ser mucho más fácil con un marcapasos o no lo es. Eso también ha demostrado que las dosis de captura eléctrica y mecánica del marcapasos en conjunto con un cronotrópico positivo como lo sería la adrena y la dopa, también disminuye, entonces podríamos juntarlos. Pero recuerden que si tenemos un paciente con un marcapasos transcutáneo, también tenemos que evaluar la necesidad de tener que sedar a nuestros pacientes. Entonces, mucho ojo con ese marcapasos transcutáneo, es muy buen elemento, pero tenemos que aprenderlo a usar. Y obviamente si tenemos entrenamiento y los dispositivos para marcapasos transvenoso, pues es lo que deberíamos usar. Todo esto en el contexto de busque la causa, busque la causa. No es simplemente llegar, manejar la arritmia, manejar la bradicardia y punto. Tenemos que buscar cuál es la causa de nuestros pacientes que nos está llevando a que nuestro paciente tenga bradicardia, que podría ser un tóxico, por ejemplo, como lo que estamos hablando de órganos fosforados, que podría ser cualquier otro tóxico, podría ser un beta bloqueador, un calcio antagonista, ¿listo? O podría ser un infarto, por ejemplo. Entonces tenemos que pensar cuál es nuestra causa y corregirla. Ahora nos vamos a ir a los ritmos rápidos. ¿Cómo vamos a enfocar los ritmos rápidos? Primera pregunta y quisiera que en el chat escribieran qué opinan de este electro, cómo enfocarían este electro, diagnóstico de este electro. De paso les voy dando acá unos datos. Miren la hora de ingreso, 1:08 de la mañana. Esta es una de las clínicas de Bogotá, en Colombia. 1:08 de la mañana nos llega un paciente con este electro. ¿Qué empezarían a pensar ustedes? Aquí les dejo un poquito de tiempo. Entonces, en efecto, lo que uno pensaría con este paciente es que es una taquicardia ventricular. Son complejos anchos, rítmicos. Entonces, eso es una taquicardia ventricular monomórfica y es lo que uno pensaría de entrada. Y muy posiblemente podría ser eso, pero ya vamos a ver cómo sería el enfoque. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, de nuevo, ritmos anchos, preguntas del QRS. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si el QRS es ancho o estrecho. Si el paciente tiene un QRS estrecho, la segunda pregunta es si los RR son regulares o irregulares. Al igual que si el QRS es ancho. Las RR son regulares o irregulares. Y vamos a guardar solamente 4 grupos. En esos 4 grupos vamos a meter la totalidad de los ritmos que vamos a evaluar. Entonces tenemos un grupo de complejo estrecho con RR regular, un grupo de complejo estrecho con RR irregular, un grupo de complejo ancho con RR regular y un grupo de complejo ancho con RR irregular. Cuando el complejo QRS es estrecho y el RR regular, las posibles causas, ritmos, no causas, sino posibles ritmos que podemos tener en ese grupo son estos que vemos planteados acá. Una taquicardia sinusal, una taquicardia por reentrada, una taquicardia de la unión, un flúter típico común. Pero todos los vamos a manejar de la misma forma, ya vamos a ver. Cuando dentro del grupo encontramos un QRS estrecho con RR irregular, los posibles ritmos que tenemos ahí pueden ser una fibrilación auricular, una taquicardia auricular multifocal o un flúter con una AB variable, con un bloqueo AB variable. Cuando el complejo es ancho con RR regular, los ritmos que vamos a tener ahí reflejados son la taquicardia ventricular monomórfica, la taquicardia supraventricular con conducción aberrante, la taquicardia supraventricular con bloqueo AB, con bloqueo de rama, perdón, y el Wolff-Parkinson-White. Y cuando mi complejo es ancho con RRs irregulares, vamos a tener la taquicardia ventricular polimórfica y la taquicardia ventricular polimórfica tipo torsión de puntas, que sería este adicional que tenemos acá. Ya teniendo en cuenta que tenemos 4 grupos y cuáles serían los posibles ritmos que tenemos en cada uno de esos grupos, pues vamos a enfocar el diagnóstico. ¿Cómo vamos a enfocar el diagnóstico? Depende. ¿De qué depende? Si mi paciente está estable o está
inestable. Si mi paciente está estable, el manejo es farmacológico. Si mi paciente está inestable, el manejo es eléctrico. Entonces, taquicardias de complejo estrecho con RR regular. Empezamos con maniobras vagales si mi paciente está estable y si no funciona, adenosina. Dosis de la adenosina, 6 miligramos primera dosis, 12 miligramos segunda dosis para la mayoría de las personas. Pero si tenemos ciertas condiciones, podemos aumentar la dosis o tenemos que disminuir la dosis. Si mi paciente tiene consumo de xantinas, metilxantinas, como sería cafeína, ergotamina, teofilina, podríamos aumentar la dosis y poner una primera dosis de 12 miligramos y una segunda dosis de 12 miligramos. Y ese es una recomendación, no es una indicación. Ahora, ¿en qué pacientes vamos a disminuir la dosis? Y eso sí es una indicación. ¿Quiénes tengo que disminuir la dosis? En 4 pacientes. Pacientes que vienen con estimulación con dipiridamol, que le vamos a poner el medicamento por un catéter venoso central, sea de inserción central o de inserción periférica, que tiene antecedente de trasplante cardíaco o que tiene consumo de fenitoína. En esos pacientes la dosis es primera dosis de 3 miligramos, segunda dosis de 6 miligramos. Ahora, mi paciente está inestable, es manejo con cardioversión sincrónica. Ya les voy a hablar de las dosis de las cardioversiones, pero lo primero que tenemos que saber es que es cardioversión sincrónica. Ahora, yo les dije que al inicio que había un punto en particular donde uno podría pensar en darle un manejo farmacológico a un paciente inestable. Y ese escenario es un paciente con una taquicardia de complejo estrecho con RR regular que está inestable, pero que yo lo tengo en las mejores condiciones posibles. ¿Qué quiere decir esas condiciones? Que yo ya lo tengo en una unidad de cuidado intensivo, lo tengo en salas de cirugía o lo tengo en una unidad de reanimación que está totalmente monitorizado, está canalizado, tiene absolutamente todo listo y que lo único que yo tengo que hacer es abrir la adenosina y ponérsela. Obviamente con todos los protocolos de seguridad que se usan para poner la adenosina, pero que no me va a retrasar el manejo eléctrico el hecho de abrir una adenosina. Si esas son las condiciones, puedo intentar hacer manejo farmacológico y hacer cardioversión farmacológica a pesar de que esté inestable, solamente en ese contexto. Si el paciente no está bajo todas esas condiciones que le acabo de decir y está inestable, el manejo es eléctrico. Y eso tiene que quedar muy claro. Por otro lado, acá tenemos complejo estrecho con RR irregular. Lo que vamos a empezar a hacer es manejo de frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a manejar la frecuencia cardíaca? Con un beta bloqueador o con un calcio antagonista. Ahora, si mi paciente está inestable, vamos a hacer una cardioversión sincrónica. Por el otro lado, tenemos complejos anchos con RRs regulares. En este ya vamos a empezar a hacer manejo del ritmo. En este tenemos 2 posibilidades. Inicialmente, si mi paciente está estable, voy a empezar a hacer una primera dosis de un medicamento que es la adenosina, que lo tenemos también acá en los complejos anchos, y uno diría, ¿por qué está acá? Y es porque no todos los complejos, perdón, en los complejos estrechos, es que no todos los complejos anchos necesariamente son de origen ventricular. Entonces quisiéramos poner un medicamento que solo funcione por el haz de His, y si tiene alguna relevancia podríamos distinguir si mi ritmo es ventricular o es supraventricular. Y la adenosina tiene esas características. La adenosina solamente funciona supragisiana. Por lo tanto, si tenemos un complejo ancho con RR regular y teniendo en cuenta que dentro de los posibles ritmos encontrábamos 2 que eran supraventriculares, que era la taquicardia supraventricular con transmisión aberrante y la taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, podríamos hacer una prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica es poner una única dosis de adenosina y esperar si mi paciente responde o no responde a ese manejo. Si el paciente responde al manejo, indica que el paciente tiene una taquicardia supraventricular. Si el paciente no responde al manejo, esa taquicardia es ventricular y la vamos a manejar con un antiarrítmico. ¿Qué antiarrítmicos tenemos a la mano? Amiodarona y lidocaína. Dosis de la amiodarona, 150 miligramos en 10 a 5 minutos. Recuerden que la amiodarona se mezcla con solución de dextrosa al 5% o agua destilada. No se puede mezclar con solución salina
o con lactato, con solución de Harman, porque eso los precipita. Entonces recuerden que es con soluciones dextrosadas o con agua destilada. El otro medicamento que podemos tener a la mano es la lidocaína. La lidocaína se pone en un bolo inicial de 1 miligramo por kilo y se continúan infusiones de 1 miligramo kilo hora. La mevarona también tiene un protocolo de infusión, entonces podemos poner 150 miligramos en bolo, una dosis, podríamos repetir esa dosis y podríamos continuar con una infusión de 1 miligramo minuto por 6 horas. Algunos protocolos hablan de 0,5 miligramos por las siguientes 18 horas, pero eso depende de los protocolos que estemos manejando en cada una de las instituciones. Si el paciente está inestable, vamos a hacer cardioversión sincrónica. Por el otro lado, complejos anchos, RR irregular, ¿qué es lo que vamos a usar? Podemos usar amiodarona o lidocaína o beta bloqueadores. Y en este caso, si está inestable, vamos a desfibrilar. En ese caso, no cardiovertimos, sino que desfibrilamos. ¿A qué dosis? A dosis de desfibrilación, como si mi paciente estuviera en paro. Entonces, nos devolvemos un poco. Dosis de cardioversión de 50 a 100 joules, 120 joules y de 100 a 200 joules. Eso es lo que dice la Asociación Americana del Corazón y tiene dosis específicas para cada uno de los ritmos. Ahora, el Consenso Europeo de Reanimación dice no se complique, use 100 joules para todos los casos y use dosis escalonadas. ¿Cuál puedo usar yo? Cualquiera de los dos. Yo estoy más en contacto con este tipo de eventos, tengo más entrenamiento, me acuerdo de cada una de las dosis que puedo dar las dosis específicas que me recomiendan la AJA. Yo tengo muy poco contacto con este evento, casi no lo hago, puedo dar las dosis recomendadas por el Consenso Europeo de Reanimación, que son 100 joules en cada uno de los eventos y con dosis escalonadas, las dos están bien y las dos están recomendadas por sociedades científicas. Entonces, la misma paciente que les venía hablando, que llegó a la 1:08 de la mañana, le pusimos una carga de adenosina en un complejo ancho con un RR regular y revirtió ese ritmo ancho y quedó con esto. Eso quiere decir que el diagnóstico que tenía nuestro paciente era una taquicardia supraventricular con transmisión aberrante. Este paciente tenía una taquicardia que inicialmente se veía de complejos anchos con RR regulares, pero lo que tenía era una transmisión aberrante y su complejo era supraventricular. Eso es lo importante de seguir cada uno de los protocolos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta acá para avanzar con el siguiente tema, que es la parte de choque. Con esto terminaríamos la de enfoque de las arritmias. De paso, a los que les guste las redes sociales, sigan redes sociales, me pueden buscar como dr.juandari en Instagram y ahí estoy poniendo casos de salas de cirugía, de las unidades de cuidado intensivo, casos que me envían mis compañeros de atención prehospitalaria y de urgencias y los estamos analizando y hacemos publicaciones de forma permanente. Entonces, si me quieren seguir mientras hacen alguna pregunta, acá está. Sí, doctor, muchas gracias por lo que nos ha ido compartiendo en el tema de arritmias cardíacas. Invito a los participantes a que puedan colocar sus preguntas al cuadro de chat para poder consultar. Ahí tenemos una pregunta por parte de Eric que nos dice, le saludo en primer lugar y le consulta si podría repetir por favor el manejo de bloqueos auriculoventriculares. Sí, entonces recuerden que los bloqueos AB los ponemos en dos grupos. Tenemos un primer grupo en los que vamos a tener bradicardia sinusal, bloqueo de primer grado y bloqueo de segundo grado MOVITS 1. Con ese vamos a arrancar con atropina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y tenemos otro grupo que tenemos bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2 y bloqueo AB de tercer grado. Con ese no vamos a empezar con atropina a menos de que lo queramos intentar mientras me alistan el manejo real, que sería adrenalina, dopamina o marcapasos. Ahora, eso es en los grupos. Claramente cada uno de los ritmos necesita buscarse la causa, que es, pero el manejo grande, atropina para bradicardia sinusal, bloqueo de primer grado y bloqueo de segundo grado MOVITS 1, y para el otro caso, que sería bloqueo de segundo grado MOVITS 2 y bloqueo de tercer grado, adrenalina, dopamina y marcapasos. ¿Qué pasa si en el primer grupo la atropina no me funciona? Me paso al manejo complementario que sería adrenalina, dopamina o marcapasos y lo manejaríamos con la segunda línea. No sé si con eso quedó la respuesta de la pregunta de Eric.
Tenemos una nueva pregunta. Esperemos que la respuesta haya sido clara para nuestro participante Eric también. Sí, agradece, que ha sido buena. Y tener una nueva pregunta de parte de Miguel Gallardo que dice, en caso de taquicardia supraventricular, ¿no se cuenta con adenosina, otra alternativa o en todo caso, cuál serían? Listo. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es si mi paciente está estable o inestable. Si mi paciente está estable y yo no cuento con la adenosina, yo podría empezar a controlar frecuencia. Ojo que antes de la adenosina van maniobras vagales, ¿no? Entonces yo debería haber hecho maniobras vagales, que podría ser masaje carotidio con las indicaciones y contraindicaciones que tienen. Recuerden que es del lado dominante, solo de un lado, a la altura de la carótida, del cartílago tiroides, si es una presión de no más de 10 segundos y contraindicaciones del masaje carotidio, que sea un paciente que tiene una posibilidad de aterosclerosis, diabéticos, hipertensos, renales, enfermedad reumatoidea. A sus pacientes tenemos que tener mucho cuidado con el masaje carotidio. Hago el masaje carotidio o hago el pujo, hago la maniobra de Valsalva modificada o hago todo este montón de posibilidades que tengo de maniobras vagales y no mejora, y no tengo adenosina, podría empezar con un beta bloqueador. Lo que tenemos acá en Colombia es el metoprolol, que viene en ampollas de 5 miligramos. La dosis es 5 miligramos primera dosis y después de eso 1 miligramo minuto hasta control de la frecuencia cardíaca, con una dosis máxima de 20 miligramos. Ahora, no tengo metoprolol en ampollas, puedo usar metoprolol oral, pero el metoprolol tenemos dos versiones, tenemos el taltrato y tenemos el succinato. El que vamos a usar es el taltrato. Y el tatrato, lo que tenemos que hacer es que el paciente lo mastique y se lo pase. Problemas con este, me genera más hipotensión y el inicio de acción de control de la frecuencia cardíaca es mucho más tardío, es entre 10 y 15 minutos, pero lo podríamos hacer si no tenemos nada más, lo podríamos hacer. Ojo que de todas maneras la opción sigue siendo la adenosina, pero esas serían opciones que tenemos alternativas si no tenemos adenosina. Sí, doctor, tenemos una nueva pregunta de parte de Ioni Antaurco, que nos consulta. Manejo de PX con bradicardia en primer nivel de tensión. Ese PX, ¿a qué se refiere? De paciente con bradicardia. Primer nivel de atención, primero lo mismo, ver si el paciente está inestable o está estable, ¿listo? Si mi paciente está estable, simplemente lo vigilo, punto, no hago nada más. Lo canalizo, si necesito oxígeno le pongo oxígeno, hago mi ABC común y corriente. Si mi paciente está estable, lo vigilo. Si mi paciente está inestable, sí o sí necesitamos atropina para mejorarle la frecuencia cardíaca. Ahora, esto es por fuera de guías, esto no está contemplado en ninguna guía, pero si yo no tengo atropina y tengo buscapina, que sería la iosina, butilbromuro de iosina, ese es un compuesto que también es anticolinérgico en algunos países, y no sé si me confirman si en Perú también se llama así, es la butilescopolamina. Lo podríamos usar para manejo de la frecuencia cardíaca. Pero ojo que esto no es indicación de absolutamente nada. La metilescopolamina o la buscapina o la iosina es indicada para el control de los cólicos, para el manejo del dolor visceral tipo cólico, pero como efecto secundario esperable, por ser un anticolinérgico, aumenta la frecuencia cardíaca. Si yo no tengo atropina, ¿podría usar buscapina? Sí, sí lo podría usar, pero está por fuera de cualquier indicación. Sí, doctor, tenemos una nueva pregunta por parte de Eric, que dice, en el caso de sospechar de una fibrilación auricular en el primer nivel de atención, ¿cómo lo podríamos manejar? Entonces, tenemos que lo mismo, una ABC, ver si mi paciente está estable o inestable. Si mi paciente está estable, pero tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada, o sea, tiene una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, lo que tengo que hacer es empezar a usar un beta bloqueador. Si mi paciente está estable, lo podría usar de forma oral. ¿Listo? Si mi paciente podría monitorizarlo y trasladarlo al sitio de mejor complejidad, lo podría usar oral sin ningún problema, una dosis de metoprolol. Por favor, no cardioviertan pacientes que estén estables en un primer nivel de atención si no tenemos ecocardiograma, porque no sabemos qué tanto tiempo lleva mi paciente con la fibrilación auricular y que pueda tener trombos intracavitarios, y con la cardioversión podamos embolizar.
Entonces, mucho cuidado con eso, quizás eso es lo más importante. Si definitivamente mi paciente está estable, no tengo cómo controlar frecuencia y mi paciente está estable, canalícenlo, miren si necesita oxígeno o no necesita oxígeno y trasladen un mejor nivel de atención donde tengamos más cosas disponibles y sobre todo que podamos tener imágenes cardíacas para descartar que tenga o no tenga un trombo cavitario. Doctor, muchas gracias. También tenemos una consulta por parte de Yuli Mendoza que nos dice, ¿qué anticoagulante se utiliza en paciente con riesgo cardioembólico en casos de fibrilación auricular? Listo. Recuerden que aquí ya entran unos protocolos de fibrilación crónica y que tenemos que evaluar el chatbox y el Hamslet para ver tanto el riesgo de que sea una FA y que esa FA sea valvular y que sea la causa para yo necesitar anticoagularlo. Eh, adicional a eso, ¿qué tanto es el riesgo de sangrado? Según eso, pues uno podría empezar a pensar entre anticoagulantes orales clásicos como la warfarina o dentro de los nuevos anticoagulantes. Pero eso depende de esas tablas. Aquí, como darles una indicación precisa, no. Ahora, si yo estoy en un primer nivel de atención, puedo usar cualquiera de las heparinas para intentar iniciar un manejo anticoagulante mientras se valora y se hace todas las tablas y todos los factores de riesgo de los pacientes.